Ya. Entonces, en ingeniería, por ejemplo, al revés, ¿qué es lo que hace? Tiene un material, por ejemplo, metal o acero, qué sé yo, y aplica esfuerzos controlados, ya una cierta cantidad de esfuerzo que está artificialmente manejado en forma bien precisa y se deforma a la forma que uno quiere. Por ejemplo, un pliegue de esta forma para, qué sé yo, hacer un puente, lo que se quiere hacer. Entonces uno conoce el esfuerzo que quiere aplicar y obtiene la deformación deseada. En geología es al revés el problema. Uno va a terreno o toma un dato geofísico y observa la deformación una vez ya hecha. O sea, uno ve lo que está deformado y tiene que tratar de ir hacia atrás, es decir, tratar de estimar qué esfuerzo produjo esa deformación. ¿Ya? ¿Qué esfuerzo produjo esa deformación? En realidad los esfuerzos, por lo tanto, los esfuerzos en geología los esfuerzos no se pueden medir directamente, se pueden estimar a partir de una deformación. Lo que sí se puede hacer es hacer pruebas de laboratorio, es tomar una roca, aplicar esfuerzos y ver cuánto se deforma. Pero eso es otra cosa, eso es para ver sus niveles de resistencia de una roca y hacer el estudio de cuánto esfuerzo necesito para deformar cierta cantidad. Pero en la realidad, en la naturaleza, uno va a ver las cosas ya deformadas y tiene que inferir qué produjo esa deformación. Y eso es bastante complejo porque pueden haber cosas por ejemplo, deformaciones que han ocurrido por millones de años o deformaciones recientes, ¿ya? Así que bastante trabajo para los geólogos estructurales. Em, Tipos de esfuerzo, esto es nomenclatura o esto es un poco de semántica. Cuando aplicamos un esfuerzo, tenemos una compresión, como el caso de arriba, el resultado es una contracción o acortamiento, ¿ya? Entonces, compresión es el esfuerzo y acortamiento es la deformación. Aquí faltó deformación. En el caso de tensión, siempre hay gente que habla de esfuerzos extensionales, eso está incorrecto. Se habla de esfuerzos tensionales. Tensionales y producen como resultado una deformación de alargamiento o de extensión. ¿Ya? Entonces, la deformación es la extensión y el esfuerzo es la tensión. Y el esfuerzo de cisalle, ¿cierto? Que son tangenciales a la superficie del material, tenemos una deformación de cisalle. Ahora, ¿qué son los esfuerzos y las fuerzas? Bueno, las fuerzas ya sabemos que son, o sea, las fuerzas se miden por unidad de área, ¿cierto? Tiene unidades de newton, ¿cierto? Y em, funcionan sobre cada partícula del cuerpo. O sea, tengo un cuerpo, tiene un volumen el cuerpo y esa fuerza, por ejemplo, la fuerza de gravedad actúa sobre cada partícula del cuerpo produciendo un peso, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, la presión, la presión se define como fuerza por unidad de área. ¿Ya? Es decir, tengo una superficie y le aplico una fuerza, entonces la presión va a ser esa fuerza aplicada por toda el área. Eh, la presión es un caso particular de esfuerzo. ¿Ya? La presión es un escalar, tiene unidades de pascales, newton sobre metro cuadrado, pero vamos a tratar de definir el esfuerzo como un vector. ¿Ya? De hecho, vamos a definir el vector de esfuerzo más adelante. El vector de esfuerzo es justamente el vector fuerza dividido por el área. Por ejemplo, ahí se muestran dos cubos. Y a los dos cubos se le aplica la misma fuerza, F. Eh,
¿Cuál tiene mayor esfuerzo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿De la derecha? El de la derecha. El de la derecha porque tenemos la misma fuerza aplicada sobre menos área. O sea, menos área soporta la misma fuerza. Por lo tanto, aquí tenemos mayor esfuerzo. O si quieren lo ven por acá, menor área, mayor esfuerzo. ¿Cierto? Eso es una observación. Profe, ¿Sí? profe, yo no entendí lo de cuando dijo que la presión era un tipo particular de fuerza. ¿Fue eso o otra cosa? Sí, en realidad la presión, eh, por ejemplo, hay varios tipos de presiones, ¿cierto? Tú conoces la presión litostática, la presión hidrostática, la presión de fluido y varias más. Esas son tipos de esfuerzo. Son tipos de esfuerzo. Ya vi Grecia. De hecho, claro, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver el caso particular de la presión hidrostática, el caso de la hidrostática, presión de fluido, presión hidrodinámica, hay varias, ¿ya? Y generalmente se refiere a la parte, y se toma como un escalar, generalmente. Ahora vamos a tratar aquí pusimos esfuerzo como un vector, ¿ya? Pero todavía no está bien definido esto, porque los vectores se definen punto a punto, y aquí está definiendo un área, ¿cierto? Entonces esto está un poco ambiguo, lo vamos a definir más correctamente, pero lo general aquí son los esfuerzos, ¿ya? Y las presiones son casos particulares de esfuerzo. De la misma forma como una fuerza de gravedad es un caso particular de una fuerza, la presión de fluido, hidrostática, lo que sea, es un caso particular de esfuerzo. Ya, por ejemplo, aquí vamos a calcular la presión litostática en el mojo oceánico. ¿Qué es lo que es el mojo? La discontinuidad entre la corteza y el manto. Exactamente, la discontinuidad, una superficie en 3D entre la corteza y el manto. En este caso, el mojo oceánico entre la corteza oceánica y el manto oceánico. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el agua, o sea, tenemos aquí la superficie del mar. Acá tenemos el fondo del mar, aquí tenemos la capa de agua, y acá tenemos la corteza. Densidad de agua, espesor HW y densidad de la corteza Rho sub C y espesor H sub C. Entonces, la presión litostática en el mojo va a ser la presión que soporta el agua o el peso del agua más el peso de la corteza. ¿Ya? O sea, me refiero a la presión asociada al peso del agua y la presión asociada al peso de la corteza. ¿Cuánto vale cada cual? Bueno, esa presión del mojo sería presión del agua más presión de la corteza. ¿Cuánto vale cada cual? La presión, por ejemplo, presión del agua, o claro, la presión, que sería el caso de la presión hidrostática, sería igual a, si ustedes recuerdan del curso de geofísica general, sería igual a la densidad del agua por G por la altura del agua, o el espesor del agua. O sea, ρGH, ¿cierto? El ρGH, ese ρGH en realidad viene de tomar el peso y dividirlo por el área. El peso tiene unidades de fuerza. Si ustedes toman el peso de esto en una columna cualquiera y la dividen por esa columna, les va a quedar esto, ρGH. Entonces, lo que importa aquí es la altura, la densidad y G, que es la constante de gravedad. Entonces sería el peso del agua.
Y lo mismo sería para la corteza, sería ρGH, en este caso sería Rho sub C, H sub C por G. Entonces la suma es lo que soporta el mojo. ¿Ya? Eso es lo que la presión que soporta el mojo. ¿Cuánto vale? Ahora hay que ponerle números. ¿Ya? Todo esto se puede cuantificar. La columna de agua obviamente va a defender si estamos cerca de la fosa, lejos de la fosa, va a ser parte más profunda, partes más someras. Pero hay un promedio mundial. Uno puede tomar el fondo del mar de todo el mundo y calcular un promedio. Y el promedio, para que lo tengan en mente, de la profundidad del fondo del mar de todo el planeta Tierra son 4.000 metros, 4 kilómetros. Ese es el promedio mundial del fondo del mar. ¿Ya? La densidad del agua es 1.000 kilos por metros cúbicos. ¿Ya? Ahora, ustedes debiesen saber Ahora, por otra parte, la corteza oceánica tiene una particularidad en el planeta Tierra que es bastante homogénea, ¿ya? Es de las pocas cosas bastante constantes, homogéneas. Tiene un espesor H sub C bastante constante, no varía mucho, ¿ya? Obviamente van a haber lugares raros como si hay magmatismo anómalo, pero sin perturbaciones magmáticas, la corteza oceánica es bastante constante y su densidad también. Entonces, ¿alguien sabe cuánto es el espesor cortical oceánico? Más o menos. Bueno, es 6.000. 6.000, 7.000 metros. ¿Ya? Eso es bastante. Es 6.000, si se quiere, 6.000 más menos 1.000 metros. Entre 5.000 y 6.000 y 7.000 metros. Bastante constante en la Tierra. Esto es la corteza oceánica, ¿ya? La corteza continental es totalmente variable, heterogénea. Esto es solamente la corteza oceánica, ¿ya? Y la densidad típica de la corteza, 2.800, 2.900 kilos por metro cúbico. Entonces, si colocamos todos estos valores aquí, nos va a dar que la presión en el mojo son 200 por 10 elevado a 6 pascales, o sea, 200 megapascales. ¿Ya? Entonces, esa es la presión típica en el mojo. Entonces, cuando ustedes quieren saber las condiciones normales de presión a una roca que está en el mojo, es decir, en el techo del manto, una peruditita, una dunita, hay que hacerlo con el laboratorio, simularlo con presiones ambientales de 200 megapascales. ¿Ya? O un gabro en la corteza, en la parte de la base del gabro, hay que hacerlo simularlo con presiones de 200 megapascales. Notación inglesa ocupan los bars, 10 elevado a 1 megapascal son 10 bars, o 9,86, esta es la inglesa, sí, 9,86 atmósferas. Bueno, nosotros vamos a ocupar el sistema internacional. ¿Qué más? Tipos de fuerza. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tipos de fuerzas. Están las fuerzas de superficie, ¿cierto? Las fuerzas de superficie son las que actúan sobre la superficie del material. Por ejemplo, las fuerzas de roce, las fuerzas de contacto, que se activan por el contacto, fuerzas de roce, de fricción. Y las fuerzas de volumen que actúan sobre cada punto de la partícula. Por ejemplo, la fuerza de gravedad o la fuerza electromagnética, ¿cierto? Cada partícula tiene su densidad, tiene su propiedad electromagnética y actúa la fuerza sobre cada punto,
sobre cada partícula. Entonces hay que distinguir esos dos tipos de fuerza. Y ahora vamos a ver el principio de Cauchy. Ya, esto un poco se ve más complicado de lo que es, pero en realidad pues, es más simple. Este es un poco para hacerlo formal en realidad, pero lo importante aquí es lo siguiente. Ahí se tiene un cuerpo de volumen B, en el cual se le aplican varias fuerzas, F1, F2, Fn, ¿cierto? Y todas esas fuerzas vienen de alguna parte, tectónica, lo que sea, o gravedad, lo que sea, ¿ya? Y todas esas fuerzas, digamos, me concentro en un elemento de área, delta S, ¿ya? ¿Y por qué? Porque me estoy concentrando en un punto P. Entonces, en ese punto P, este es un cuerpo, va a tener una normal, ¿cierto? Me paro en ese punto y como este cuerpo tiene una superficie, tiene una normal, N. Ahora, yo me voy a concentrar en este elemento de área, delta S, y ese delta S, obviamente, si yo hago un diferencial, voy a tener un diferencial de la fuerza, delta F, y un diferencial de los torques, porque todas estas fuerzas F1, F2, Fn, que actúan en distintos lugares, van a producir, si no son todas en la misma dirección, van a producir torques. Y aparece entonces un delta M, que sería un diferencial de torque en torno a ese delta S. Y lo mismo que todas estas fuerzas van a producir un diferencial delta F en ese punto. Ahora, todo esto que estamos haciendo aquí es para definir el vector T a la N. ¿Qué es lo que es T? Es el vector tracción. Y el vector tracción es lo mismo que decir vector de esfuerzo, ¿ya? Por eso lo que hablábamos recién, de que el vector de esfuerzos aquí está definido como, claro, un vector de fuerza sobre área, pero en una superficie. Aquí es lo mismo, pero este es el vector T a la N, y por eso hay que especificar la normal, ¿ya? Por eso se coloca la normal ahí, acá arriba. Entonces, este vector de esfuerzo está asociado a este elemento de área delta S. ¿Ya? Y ahí queda definido el vector de esfuerzo. Ahora, ¿qué dice el principio de Cauchy? Ya, esto es un principio. Dice que la distribución de fuerzas que actúan sobre delta S no es uniforme, eso lo sabemos, ¿cierto? Lo que implica la existencia de torque delta M, actuando en el punto P asociado a F. El principio de Cauchy del año 1823 consiste en lo siguiente, que si delta S tiende a 0, entonces el diferencial delta F dividido por delta S tiende al continuo de F a ds y los torques delta M tienden a 0. Y de esa forma yo puedo finalmente definir el vector de esfuerzos, también conocido como vector de tracción o stress vector, que actúa en el punto P con vector normal n. ¿Ya? Entonces, de esta forma yo puedo definir finalmente un vector de esfuerzo que generalmente se asocia a superficie, pero como tomo el límite, lo puedo definir en el punto P. Y sería el vector de esfuerzos T a la n, si lo escribimos en, en sus componentes canónicas, E1 y tongo, E2 J tongo, E3 K tongo, tengo el vector T, el sub I, siempre perpendicular, la superficie es perpendicular a normal n. Se define ese vector como el límite de delta S tiende a 0, delta Fi a delta S o en el continuo de Fi a ds. ¿Ya? Esta es la notación de Einstein. Y bueno, en realidad es un principio. Lo relevante aquí es que se puede definir un vector de esfuerzos en un punto a través del límite. Profe, ¿Sí? ¿el F mayúscula acá es la fuerza de superficie o de volumen? El Fi es
es el delta F. Y es todas. Es la resultante. FI. Claro, no queda bien claro acá. FI. Claro, todas las F. Todas las F. Aquí son toda la carne en la parrilla. Todas las fuerzas producen finalmente un diferencial delta F en el elemento de arco, en el elemento de superficie. ¿Ya? Entonces, están todas las fuerzas y ese va a producir un diferencial que es consecuencia de todas esas fuerzas en el punto P. ¿Cuánto será? Va a depender de la distribución de las fuerzas. Y es todas las fuerzas asociadas en el sistema. ¿Ya? Ahora, para verlo más claro, para verlo más claro, porque aquí estamos demasiado abstracto, vamos a hacer, en realidad nadie trabaja con vectores de esfuerzo, ¿ya? Uno trabaja después porque vamos a demostrar que un vector de esfuerzo se puede escribir en función de un tensor de esfuerzo que contiene los esfuerzos principales, ¿ya? Los esfuerzos normales y los esfuerzos de cisalle. Y eso es mucho más, digamos, aterrizado o más intuitivo y fácil de manejar, ¿ya? Aquí está, digamos, este es simplemente para definir una notación, vector de esfuerzos, que es consecuencia de todas las fuerzas, ¿ya? Y, bueno, una cosa es que el vector de esfuerzos depende únicamente de la ubicación en el punto, del punto, y la orientación del plano en donde está actuando, ¿ya? Ahí yo lo defino en un punto y me va a dar tengo una normal única en ese punto. Según la tercera ley de Newton, si yo tengo por ejemplo, tengo un vector de esfuerzos TdN, fíjense que TdN, el vector de esfuerzos, no es paralelo a n. N es la normal perpendicular a la superficie y TdN puede tirar para cualquier lado. ¿Por qué? Porque TdN es consecuencia de la fuerza, ¿ya? De todas las fuerzas. Entonces, todas las fuerzas va a definir para dónde apunta TdN. Pero TdN se define en todo el punto N, a la normal N. Por eso se le coloca el N acá arriba. Entonces, ese TdN depende de la normal y el punto P donde esté parado. Si me cambio de P a otro punto, voy a tener otra magnitud de esfuerzo, otro vector de esfuerzo y otra normal, ¿cierto? Va cambiando punto a punto. Según la tercera ley de Newton, acción y reacción, si yo tengo unos esfuerzos TdN por la acción de reacción, este responde con la misma fuerza o el mismo esfuerzo, pero en sentido contrario, ¿cierto? Entonces podemos decir que menos t a la n es lo mismo que t con la normal cambiada a menos n. ¿Ya? Esa es una observación. Ahora, dependiendo de la orientación del plano bajo consideración, el vector de esfuerzos no es necesariamente lo que hablábamos recién. No es perpendicular al plano, es decir que el vector de esfuerzo no es perpendicular al plano significa que el vector de esfuerzo no es paralelo a la normal n, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, si no lo es, entonces podemos decir que en general se puede descomponer en tres componentes, aunque esas tres componentes se pueden descomponer en una y una doble. ¿Cuál sería esas tres componentes? La principal, o sea, la normal, sería la componente normal n. Es decir, tengo t de n y lo compongo o tomo su proyección en el vector n, ¿cierto? Y esa proyección en n sería sigma n.
el famoso el famoso esfuerzo normal. El esfuerzo normal es el límite de delta S tiende a 0, de delta Fn, es decir, la componente normal de la fuerza, de la suma de las fuerzas o de la diferencial de la fuerza, en el punto P cuando delta S tiende a 0. Ese sería simplemente tomar el vector de esfuerzo y proyectarlo en la normal n. Y las otras dos va a ser las que son paralelas al plano delta S, ¿cierto? Tengo el plano delta S en el cuerpo, y ahí puedo descomponer dos componentes y se llaman las componentes de esfuerzo de cisalles, que son perpendiculares entre sí y viene y se les denota como tau, que es el límite cuando delta S tiende a 0 de delta Fs a ds. Estas componentes de cisalles se componen en dos componentes, una perpendicular, que son perpendiculares entre sí, y son las componentes de cisalles. Para que quede más claro, veámoslo así. Aquí tenemos un cubo. Entonces, por ejemplo, me paro en esta cara. Aquí tenemos, aquí está x1, x2, x3. El vector normal a esta cara es E2 o J tongo, ¿cierto? Entonces aquí tengo un vector de esfuerzos tau, o sea, t elevado a n, en este caso n es E2, o sea, J tongo. Entonces yo lo puedo descomponer en tres componentes. Dos paralela a la superficie, que sería sigma 2,1 y sigma 2,3, y una que es normal o la proyecto a lo largo de la normal E2, que sería sigma 2,2. Eso es lo que queríamos decir antes. Entonces todo vector de esfuerzo que tiene cualquier dirección se puede descomponer en esas tres componentes, una normal y dos de cisalle. El 2 indica la dirección de la normal, ¿cierto? E2. Y el segundo componente, el segundo índice, en este caso el 3, por ejemplo, indica la dirección de este eje. X3 o X1, E2,1 y acá E2,2, sigma 2,2. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, ejes cartesianos, podemos definir todos los vectores de esfuerzos, por ejemplo, este otro, en función, porque en la práctica no vamos a trabajar con T, vamos a trabajar con los sigma y sub J. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, escribamos un vector de esfuerzo, el T elevado a E1, el T con normal E1. ¿Cómo se escribiría en forma explícita? ¿Están de acuerdo? Se escribiría así. T elevado a E1 sería su componente 1, o según Itongo, por Itongo, o por E1, su componente 2 por E2, más su componente 3 por E3. Su componente en 1 es sigma 1, 1. Su componente en 2 es sigma 1, 2. Y su componente en 3 es sigma 1, 3. Y ahí están estos son vectores, ¿cierto? Itongo son vectores unitarios. Itongo, J-tongo, K-tongo. O E1, E2, E3. Ahí estaría la descomposición del vector T con normal E1 en función de los esfuerzos normales y de cisalle. Lo mismo con TE2. Sería su componente en 1, sigma 2, 1, su componente en 2, sigma 2, 2, y su componente en 3, sigma 2, 3, etc. En forma general, podemos decir que el vector de esfuerzos elevado a EI, en su componente J décima, se puede escribir como un tensor tau i j y sub j, y según esto, es lo mismo que multiplicar sigma ij por EJ, es decir, la sumatoria
de sigma ij por EJ. O sea, de J1 igual a 3, J de 1 a 3, sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3. ¿Cierto? Es esto. Esta es notación de Einstein. Ya, esta es notación de Einstein. Pero lo relevante es esto, que cualquier vector lo puedo escribir en función de su componente normal y sus 2 de ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Entonces, si tenemos este sistema, podemos tomar los sigma y j, como está ahí, y hacer un sistema matricial, como este. Las 9 componentes de sigma y j definen el tensor de esfuerzos, de segundo orden. ¿Ya? Segundo orden es porque tiene 3 elevado a 2. El 2 es el orden, 3 elevado a 2, o sea, 9 componentes. Ahí están las 9 componentes. Y ese, este tensor de esfuerzos define el estado de esfuerzo en un punto, sigma ij. Ya, entonces, sigma ij en realidad es esto, pero vamos a trabajar más con cosas como esta, como un tensor, una matriz de 3 por 3 o con 9 componentes, sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3. En la diagonal de la matriz están los esfuerzos normales y en la no diagonal están los esfuerzos de cisalle. ¿Ya? También se puede ocupar esta notación sigma xx en vez de sigma 1, 1. Se cambia el x por el 1, se cambia el 2 por el y, se cambia el 3 por el z. Y ahí vamos a trabajar entonces con el el tensor de esfuerzo, y trabajamos con sigma ij por ej, por ejemplo, ¿cierto? En vez de trabajar con el tau, o sea, con el t, trabajamos con esto, con el sigma ij por ej. Ahora, claro, esto que está acá, este es el tensor de esfuerzo. Como decíamos, en la diagonal están los esfuerzos normales y en la no diagonal están los de cisalle. Observaciones. Si sigma y i es positivo, es decir, si nos paramos en la diagonal, en un esfuerzo normal, y es positivo, hay dos convenciones. Si es positivo, se habla de tensión. Eso es en física. Y si es negativo, se tiene compresión. Convención en física. Pero en muchos libros y en los libros que vamos a subir y vamos a trabajar en el curso, en muchas veces, salvo que se explique con antelación, vamos a trabajar con la convención al revés. Es decir, si es positivo el esfuerzo normal, es compresión. Y si es negativo, es tensión. ¿Ya? En ingeniería y en geología se ocupa al revés de física. ¿Ya? Profe, una pregunta que por lo menos en mi caso vi matriz hace mucho tiempo ya. ¿Qué significa que la matriz sea negativa o positiva? O porque supongo que puede tener componentes tanto positivas como negativas. Entonces, Sí, sí, la dirección del esfuerzo, según los ejes. ya, Porque vamos a trabajar en un sistema de coordenadas, ¿cierto? Como este, por ejemplo. X1, X2, X3. Entonces, que apunte para allá, que apunte para el lado, para el lado contrario. Es más eso, es la dirección de los esfuerzos. ya, gracias. Entonces, estamos aquí ya. Eso es una convención. Lo otro es, claro, podemos tomar el vector de esfuerzos TJ elevado a EI, donde esto es en cualquier normal,
esto, digamos, es una componente de la matriz en el fondo, que es T I sub J, pero mejor vamos a trabajar con el sigma IJ. Entonces, el primer índice, el I, indica la dirección de la normal del plano, ¿ya? El EI en este caso. Y el J, o la segunda componente, representa la componente del vector de esfuerzo en cuestión, ¿ya? O sea, lo que estábamos diciendo antes. O sea, si yo tengo, por ejemplo, este el vector sigma 2, la componente sigma 2, 3, entonces el 2, el primero es la normal a la superficie y el 3 es la dirección de la componente, en este caso el x3. ¿Ya? Eso es la nomenclatura. Bien. Ahora, hasta ahora hemos escrito, o sea, este sistema nos permite escribir cualquier tensor, cualquier vector de esfuerzos en función de un tensor de esfuerzos por la normal. Pero aquí estamos haciendo un caso muy particular, que es E sub j. E sub j son los vectores unitarios canónicos o cartesianos, y j tongo. Y j tongo es un sistema particular, sistema de coordenadas. Hay más sistemas de coordenadas. Sistemas de coordenadas polares, esféricos y cualquier otro. Entonces, se puede demostrar que eh, se puede demostrar que si yo tengo, por ejemplo, acá un cuerpo, ahí teníamos un cubo, ¿cierto? Ahora, si tengo un sistema cartesiano, ¿cierto? Pero acá tengo un cuerpo amorfo, oblicuo, que no tiene nada que ver con un cubo, me paro en el punto P y tengo una fuerza, un tensor de esfuerzos T, que va a estar dado por la fuerza externa, ¿cierto? Entonces voy a tener aquí una normal N que no va a ser perpendicular a T, o sea, no va a ser paralelo a T. Entonces aquí este N no tiene nada que ver con los IJ tongos, ¿cierto? IJK tongo. Pero se puede demostrar que para cualquier superficie con normal N, el vector de esfuerzos actuando sobre tal superficie puede ser expresado, se puede expresar en función de las componentes del tensor de esfuerzos T a la N, sigma por N. O también T sub J a la N por sigma IJ por N sub I. Se puede demostrar, ¿ya? Se puede demostrar con el problema, o sea, es una demostración de álgebra lineal usando un tetraedro de Cauchy. Y bueno, la demostración es un poco larga y escapa a la geodinámica. O sea, lo podemos hacer, pero vamos a perder media hora. Y lo van a ver mejor en la clase auxiliar, que es bueno, mañana, esta es la primera clase, primera semana de clase, así que no hay auxiliar. Sería hasta el próximo jueves la primera clase auxiliar. ¿Ya? Ahí pueden ver esta demostración, pero que vamos a ocupar esto. Vamos a ocupar que T a la N se puede escribir como sigma por la normal N. ¿Ya? Entonces, dado ese resultado, ahí está. Entonces, para conocer el tensor de esfuerzo, el vector de esfuerzos en cualquier punto, yo lo único que necesito conocer es la normal N en el cuerpo y el tensor de esfuerzo. Si conozco el tensor de esfuerzo, conozco todos los vectores de esfuerzo. Entonces,
Ahora, hagamos el siguiente. Y este es bastante claro. Si vemos este ejemplo, vemos que tenemos, por ejemplo, aquí que un cuerpo cualquiera, ¿cierto? Tengo una normal n, que la va a definir el cuerpo, y un tensor de esfuerzos T acá. Entonces, a mí me gustaría, por simplicidad, estos son trucos algebraicos, que X1, X2, X3 son los sistemas de coordenadas. Esos son arbitrarios, o sea, yo los puedo elegir como quiera, ¿cierto? Lo importante es medir bien las variables. A mí me gustaría que estos ejes de coordenadas fueran alguno de esos tres fuera paralelo a n. ¿Por qué? Porque si uno es paralelo a n, voy a hacer que las componentes de cizalla se hagan 0. Y va a ser más fácil de trabajar algebraicamente el tensor de esfuerzo. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puedo hacer que los ejes de coordenadas sean paralelos a la normal n? ¿Cómo se podrá hacer eso? Bueno, recuerdo, una matriz cuadrada, ¿ya? Simétrica, una matriz de 3×3, cuadrada, simétrica, con coeficientes reales, es normalmente diagonalizable y sus valores propios son reales. O sea, en el fondo lo que yo quiero hacer, ¿cómo hago una matriz de 3×3? Por ejemplo, esta, ¿cierto? ¿Cómo hago esta que sus esfuerzos de cizalla sean 0? Quiero que esto sea 0, que esto sea 0, que esto sea 0, que esto sea 0, que esto sea 0. Lo que tengo que hacer es diagonalizar la matriz, ¿cierto? Eso tengo que hacer. Y cuando diagonalizo la matriz, voy a encontrar valores propios y vectores propios. Y los vectores propios van a ser los nuevos ejes. Y esos ejes se llaman ejes principales. Los ejes principales y los valores propios son los esfuerzos principales. Y cuando hago esa diagonalización de la matriz, ahí cambio el sistema de coordenadas y tengo un sistema en que puedo trabajar con puros esfuerzos normales y sin esfuerzos de cizalla. ¿Ya? Eso es una especie de rotación del sistema para facilitar los cálculos. ¿Ya? Entonces, eso lo dejaría para la próxima clase, lo de la diagonalización de la matriz. Esto es, me imagino que ustedes tomaron hace 4 años álgebra, o 3 años, no sé, o más quizás. Pero lo que hay que hacer es tomar la matriz, calcular los valores propios, o sea, tomar la matriz sigma, calcular los valores propios y se calcula el determinante y se calculan los valores propios. Y los valores propios se entregan, que son los valores sigma 1, sigma 2, sigma 3, que serían los componentes, los esfuerzos normales o los esfuerzos principales. Queda la matriz diagonalizada, esa con puro 0 acá, no hay esfuerzo de cizalla. Y se puede trabajar esto de forma más agradable. O sea, primero hay que hacer algo un poco latero, pero después se facilita el cálculo. ¿Ya? Y con eso podemos ya definir propiamente los esfuerzos principales propiamente tales y aplicar sus propiedades principales. ¿Ya? Pero bueno, dejo la clase hasta esto, que cualquier vector de esfuerzo se puede escribir
en función de su esfuerzo, de su tensor de esfuerzo, sigma, por la normal n, ¿ya? Por la normal n. Y a su vez, esto que está acá se puede diagonalizar, el sigma se puede diagonalizar de forma de que los nuevos ejes o los ejes principales definan una matriz o un tensor de esfuerzo nuevo que no tenga componentes de cizalla, ¿ya? Al cambiar el sistema de coordenadas. De hecho, ustedes lo hacían esto de alguna forma cuando hacían los problemas de física y mecánica. ¿Se acuerdan cuando tenían un plano inclinado y en vez de trabajar en X, Y, lo que hacían es definir un nuevo sistema X, X tongo y Y tongo, en donde colocaban en función del ángulo de inclinación teta? ¿Se acuerdan de ese problema, no? De mecánica. Sí, recuerdo que en algún momento lo hice, pero el Claro. procedimiento yo creo que tendría que buscarlo. Claro, sí, es como rotarlos, en el fondo es rotar los ejes. Eso es lo que hacemos. Rotamos los ejes para que quede, digamos, para que los esfuerzos principales coincidan con los esfuerzos del problema, ¿cierto? Bueno, eso lo vamos a hacer, en realidad calcular la matriz, diagonalizar la matriz. En el caso de los problemas de 2 dimensiones era una matriz de 2 por 2, ¿cierto? Ustedes rotaban la matriz y les quedaba, digamos, que los esfuerzos principales coincidían con la dirección de los esfuerzos principales. Pero bueno, eso no es complicado, es pura álgebra lineal y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Como ya les dije al principio, ya subí en un cursos, ya subí el apunte de todo el curso. Pues en esta misma clase está toda en el apunte, ¿ya? En el apunte del curso está todo el curso, de hecho, ahí, para que si cosas no quedaron bien claras, la pueden, si tienen la oportunidad de imprimir el apunte, pueden escribir sobre el apunte cuando haga la clase. Me imagino que es más fácil eso, ¿cierto? Y si ustedes quieren que suban las diapositivas como esta, me avisan nomás. Creo que están más claras, o sea, no están más claras, pero, o sea, son iguales que los apuntes, pero que está más, gráficamente más, con mayor resolución, creo. Así que eso por ahora. Y el auxiliar haría clase el jueves. Ya le pasé todos los libros, ya. Encontré como 4 libros que lo va a subir por un Dropbox, me imagino, para que lo puedan bajar después. Así que, ¿alguna pregunta, comentario? Profe, no sé si lo dijo, pero ¿dónde va a subir las clases grabadas? Sí, yo le pasé el auxiliar del Camilo, tiene que subir, hacer un canal de YouTube. Y voy a decirle que lo suba desde ya. O sea, yo ya le pasé las clases. Y tiene que él poner en el foro un link para que puedan. Va a ser un canal exclusivo del curso. Ah, ya, gracias. Para que puedan bajar las clases. O sea, ver las clases. Bueno, entonces estén atentos a los apuntes del curso y hasta el próximo martes. Chao, profe. Profe, Gracias. Gracias, gracias. profe. Chau. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Oh, Gracias, gracias. profe. Chao.